Aquí ya propiamente, entonces bienvenidos a este apartamento del profe Humberto. Entonces los debo tener aquí porque en la parte de arriba del altillo no es muy riesgoso por el peso. Entonces tengo esta batería de textos que recogen muchos temas. Hay algo aquí que me heredó mi hermano Manuel Ricardo, profesor de la UPTC también y de la Escuela de Idiomas. Muchos textos sobre latín, sobre lingüística histórica. Aquí tenemos la colección de la revista, hay una colección de la revista Educación y Cultura, y esta es la editorial Magisterio. Magisterio me ha ayudado muchísimo porque son textos que continuamente están saliendo y nos están poniendo al día en términos de la academia, qué pasa con la pedagogía, sobre todo. Esto está en la línea de pedagogía. Esta colección me ilumina ese trabajo. Pues de hecho tenemos aquí las revistas de la Escuela de Idiomas, de la Maestría en Lingüística, algunas de ellas. Bastantes textos que pueden ver aquí fotocopiados, porque una de varias, ¿no? Uno encuentra el libro en las bibliotecas. Alguien tiene ese único ejemplar. Entonces uno lo que hace es sacarle una copia para tener su propia edición. Aquí hay otra sección en donde están más que todo escritos, fotocopias de materiales que se han empleado a lo largo de los años. Aquí tengo sistematizadas un montón de materiales fotocopiados, de talleres, de encuentros, etcétera, que en esos últimos años ya no estoy en ese juego de los talleres en otras poblaciones, en la formación de maestros. Entonces, pero lo tengo ahí y de vez en cuando sí debo bajar acá y encontrar lo que necesito para una clase o para un taller que todavía sirve en ese sentido. Entonces, hay esta parte aquí de textos, también algunas cajas están. Bueno, estos son algunos de la literatura porque otros están por aquí desperdigados en algunas cajas de estas. Entonces, recuerde que fui profesor en secundaria, entonces tenía un proyecto de lectura que consistió en educar a los chicos, en el hábito lector, como dice Sergio Andricaín, y los llevé a la lectura de una obra mensual en los grados donde yo daba español y literatura. Eso significó que año tras año se iba haciendo el acopio de las obras literarias que los chicos iban leyendo, porque previamente tenía yo que conocerlas. Pero algunas de ellas no están aquí porque, por ejemplo, pueden estar por ahí perdiditas. Los amigos del hombre de Celso Román es una obra hermosísima para los niños, para primaria, y uno puede llevarlos hasta sexto, séptimo, octavo. Esa obra es maravillosa. La bolsa amarilla de Ligia Boyunga, una brasilera, es una obra hermosa para poner a la mujer en el lugar que le corresponde, porque la narración es una historia de una niña que generalmente la hacían a un lado. Una tía traía regalos del extranjero cada año y los hermanos mayores se avispaban a coger los mejores regalos y a ella por ahí le dejaban la última. Entonces, en uno de esos eventos, a la niña le dejaron una bolsa amarilla, pero resulta que la bolsa era mágica. Entonces, dentro de la bolsa había muchos bolsillos y cada bolsillo tenía una sorpresa. De hecho, tiene un poco de fantasía, es fantasía. Había un gallo que la despertaba a ella todas las mañanas para ir a la escuela. En otro bolsillo había un globo con el cual ella podía viajar. Entonces, miren que ese regalo resultó ser espectacular. Bueno, por acordarme de unas poquitas, ¿no? Soro, Jairo Aníbal Niño, toda esa literatura estaba ahí
para el trabajo en la escuela. Pero claro, aquí hay textos mucho más, digamos, para jóvenes, ¿no? Por ejemplo, aquí con Mario Benedetti, El porvenir de mi pasado, el cumpleaños de Juan Ángel, bueno, etcétera. Por aquí tenemos de distintos otros, de García Márquez, de las que más me han gustado. El coronel no tiene quien le escriba, es ya fantástico. Bueno, el del amor y otros demonios me dejó prendado realmente. Del amor y otros demonios es una historia, no sé si ustedes la conozcan, de cómo en la costa del Antigua, eh, que al mismo tiempo es como una crónica, porque es que estaban remodelando un convento antiguo allá en Cartagena y de pronto encontraron en donde enterraban las monjitas y los obispos y todo lo demás, una tumba de una niña con una cabellera de 11 metros. Está medido ahí 11 metros y tantos centímetros, porque eso adquirirá una simbología en el texto. Esa es una obra maravillosa. Y esa niña que estaba enterrada ahí era María de todos los ángeles, creo, que se enamoró de un seminarista, de un sacerdote, creo, ya. Y la gran historia del amor entre esa niña de 12 años y ese joven seminarista que estaba bajo la tutela de un obispo ahí en Cartagena. Bueno, cosas maravillosas en la literatura, fantástico, fantástico. Estamos aquí en esta segunda sección, en donde tengo los libros que más se requieren a la mano. Entonces tenemos estas tres bibliotecas con libros de tres campos en particular: investigación, pedagogía y lingüística. Más que todo, hay algunos de filosofía, porque sin ese componente realmente uno no se forma en ningún campo. Sin un componente filosófico no hay formación verdaderamente. Los tres temas están distribuidos a lo largo de todos los textos. No hay un orden. En algún momento, si ustedes pueden ver, intenté colocarles un código para ubicarlos también aquí en el computador y poder decir, bueno, busco este libro, ¿dónde está? Entonces habría sido fácil 01, 001, 002, pero no ha sido posible. Digamos, ni el tiempo para ponerse uno a hacer ese oficio, que duré ahí varios días haciéndolo y me rendí. Me rendí. Ya en la parte de pedagogía, pues todo esto es pedagogía, sin la menor duda. En el listado de textos que les mencioné, que aquí lo tengo como copia, esta autora, Jane Nelsen, aquí está solita, Jane Nelsen, con una teoría llamada disciplina con amor. Esa es la gran teoría de ella. Tengo dos de sus libros, porque los otros son dirigidos, por ejemplo, disciplina con amor en la casa, en el hogar, disciplina con amor en el trabajo, disciplina con amor en distintos ámbitos, pero lleva ya muchísimos tomos, porque lleva más de 40 años en este trabajo, con esa teoría grandísima en Estados Unidos. No hay amor o expresión del amor hacia el otro sin el marco del respeto. Cuando convertimos el amor en un valor nuclear, entonces él está acompañado de otros valores a su alrededor. Y algunos son tan complementarios que es imposible que se dé amor sin que haya respeto, por ejemplo, ¿no? Entonces, estos libros de Jane Nelsen, absolutamente recomendados para un profesor que trabaja en primaria y secundaria. En el grado noveno, que estaba estudiando en el colegio Liceo Santo Domingo, donde queda ahora la Santo Tomás, en el centro, ahí hice parte de mi bachillerato. En el grado noveno
me leí la Biblia como libro que me empezó a interesar desde el Génesis, que comenzamos con el Génesis, eh, porque me apasioné por lo que ahí decía, en términos más bien como literarios, de todo ese enorme recuento que es la Biblia, porque es un libro histórico, realmente es una historia profunda. Ahorita están haciendo los hallazgos arqueológicos para hacerlos corresponder con lo que en la Biblia se dice. Entonces, es un libro completamente histórico. Bien. Esa la leí en grado noveno. Y me parece, desde el principio hasta el final. Cada noche avanzaba yo en unas determinadas páginas y el gusto era grande. Créanme que a veces leía unas 10, 15 páginas antes de que el sueño me cogiera, pero la terminé en ese grado. Entonces tengo un conocimiento de esos, para aquel tiempo decíamos que había 72 libros ahí dentro de la gran colección de la Biblia, y esa clasificación que hay por ahí, todo lo demás. Entonces, tengo esa afinidad con no con lo religioso en términos del dogma o algo así, sino porque, además de que la Biblia tiene un contenido histórico grande, pues hay también elementos de una profunda filosofía del estudio del ser, de la manera de ser. Chucho el Cristo, que le digo cariñosamente, ¿sí? Fue un sujeto formado, o sea que uno dijera, como decir hoy, académicamente muy profundo. Sus años de estudio no los cuenta nadie, no aparecen por ahí, pero sabemos que salta de los 12 años allá cuando él se perdió de sus padres y se fue a enseñarles a los sacerdotes, a los sumos sacerdotes. Es un individuo con una capacidad impresionante. Yo lo veo es como un ser humano de posibilidades grandes, que en términos de las inteligencias múltiples son individuos que la humanidad produce no cada 1000 años, se dan cada 5000, cada 10.000 años surge un individuo de esos talentos tan impresionantes, como en el campo de la física un Newton, un Einstein, un Rutherford en la química, lo que sea. Son individuos que de vez en cuando la naturaleza los produce. No podría yo hacerlo propiamente. Un literato diría, bueno, aquí está Don Quijote de la Mancha, ¿no? Que lo leí de pasta a pasta, como decía mi profesor de literatura, el profesor Oscar Medina Flores, extraordinario, autodidacta, el profesor Oscar Medina Flores, de la Escuela de Idiomas. Decir que haya un libro que sea algo, no son, porque son todos. Antiguamente se decía que le temieran al hombre de un libro, el que conociera la realidad a través de un libro, porque con el libro podría contraargumentar a cualquiera, pero esos tiempos ya no están aquí. Ya no hay un hombre de un libro, sino hay un hombres y mujeres de muchísimos libros. No hay manera de decir que haya un libro que lo haya formado a uno, sino que todos los que ustedes ven aquí me han formado. Y muchos no están aquí porque se leyeron y se devolvieron. Entonces, podría yo decir, mire, va a ser curioso, mire, va a ser curioso, cómo este libro impactó en mi formación. Mire, vamos a sacar aquí a ver a Piver, mire. La teoría del pensamiento positivo. Mire, aquí qué hay por dentro. Que la tendencia de muchos seres humanos es que nos dejamos llevar por el pesimismo, por creer que no es posible hacer algo, lograr algo. Entonces Vera Piver nos dice en este libro que todo es absolutamente realizable, con ejemplos absolutamente claros. De modo que de aquí derivamos un ejercicio que lo hacía yo en talleres con profesores, y es que uno, bueno, enhebra una aguja, la suspende, y con su mente decide que esa aguja se mueva de derecha a izquierda, hacia adelante, en forma circular, pero usted está concentrado
en que no le está haciendo así, ni le está haciendo así, ni le está haciendo así. Pueden ir ahorita a la casa. Concéntrense así. Y solo imaginen que la aguja se va a mover en círculo. Y la aguja se mueve en círculo. De izquierda a derecha, adelante a atrás, la aguja se mueve. ¿Qué hace que eso se mueva? El pensamiento positivo. Eso es realizable. Entonces, esta teoría a mí me sirvió para salvar cualquier cantidad de obstáculos, de las cosas que uno cree que eso no es posible. Y claro, Nietzsche nos ha enseñado, en el caso mío, muchas cosas. Este es un libro importante para mi formación, el de Así hablaba Zaratustra. Bueno, pero hay algo aquí aquí está Erich Fromm, es más bien de la psicología, ¿cierto? Erich Fromm. Bueno, uno dice, bueno, el maestro también tiene que tener un componente psicológico, porque la relación entre el estudiante y el profesor es una relación que se da en un marco de valores, actitudes. Entonces, la psicología tiene que estar formando parte de uno. Bien, Erich Fromm, interesante, nos ha dado aportes. No tengo aquí el texto de Hannah Arendt, que desde su perspectiva también el desarrollo humano, increíble la perspectiva desde ahí. Lo mismo que alguien de apellido Levinas, son personas que me han formado. No están los textos aquí, pero he leído aproximado para leer y aprender de sus teorías y tener esos elementos para el actuar mismo. Esta era una herramienta poderosísima, poderosa. Desde aquí trabajé cualquier cantidad de cosas. Es decir, este no era un aparato solo para la música o para la radio, sino para la pedagogía, para el trabajo didáctico. Entonces la clase de inglés, la clase de francés y los famosos casetes. Esos casetes están en cajas allá abajo. Pero ya no, se le dañó aquí ¿cómo llamamos? Aquí sí, estas poleas, esto se daña y no he encontrado el arreglo propiamente. Maravilloso, esto me gustó porque tenía contador. Entonces sabía cómo buscar en un casete dónde está la canción para un discoforo en literatura con Alberto Cortés, que trabajé bastante esas canciones que al mismo tiempo son mensajes extraordinarios, de Facundo Cabral, Alberto Cortés. Entonces, esta es una enorme ventaja porque sabía que estaba en numeraciones, de modo que anotaba en una parte, en alguna hojita, para saber en qué lugar encontraba yo el material. Era una máquina hermosísima. Vamos a mirar qué funciona. Por ahí hay un parlante que también, no es que esté dañado el parlante, sino que algo no está bien conectado. Porque la curiosidad del profesor Humberto lo llevó a destaparla y ponerse a cacharrear por allá por dentro. Y de pronto no me funcionó muy bien. Bueno, pero aquí yo no sé si esto está en radio. Miremos por aquí. ¿De pronto es? Ah, muy bien. Para radio sí, pero creo que, bueno, uno de estos parlantes no funciona, no está bien conectado. La música un poquito. Abajo estaba la guitarra, ahí detrás de unos muebles allá se veía el mango de la guitarra, porque en un tiempo estuve en una tuna, cuando estuve trabajando en San Luis de Gaceno, en Los Llanos, para aprovechar el tiempo de la tarde, porque comenzábamos a las 5:45 de la mañana hasta las 12, porque más allá
era imposible por el clima. En la tarde estábamos perdiendo ese tiempo valiosísimo. Entonces, el profesor Ricardo Bautista, que fue director de esto de la cultura aquí en Tunja, ¿cómo se llama esa? Sí, pero como del Instituto de Cultura de Boyacá. Él trabajó con nosotros allá y con ese talento que tenía para la música, no solamente que él le puso la música al himno del colegio y otras instituciones para allá en la región, sino que formó la tuna con profesores y estudiantes del colegio, de la escuela, de la comunidad, y nos engomamos y aprendimos a tocar guitarra. Y formamos tuna y con todas las de la ley al estilo español, con capa y con todas logramos cantar, bueno, en las actividades culturales. Pero aquí cuando me queda el tiempo, entonces rastreo algunos personajes de la música que me llaman la atención. Por ejemplo, Juancho Polo Valencia, para mí es llegar al origen del vallenato con acordeón, no el vallenato con guitarra y guacharaca y cosas de esas, sino el origen del vallenato clásico. Nuestro gran amigo, mi gran amigo, mejor dicho, Juancho Polo Valencia, me apasiona, en el sentido de que es el origen de los orígenes del vallenato, con acordeón. Un sujeto que no tuvo muchísima formación académica, porque precisamente una de las canciones dice: Juancho Polo Valencia no tiene dientes ni tiene muelas. No tuvo, se me va el verso, no tuvo estudios, pero el cantar es su ciencia. Sí, eso lo podemos encontrar aquí. Vamos. A ver, los voy a ubicar en el vallenato verdadero. Al principio, mira. Sí, están escuchando el vallenato en su origen. Escuchen eso. Estuve paseando en Santa Marta, la capital de Magdalena. Estuve paseando en Santa Marta. Escuchen esa voz extraña. No es la voz del artista refinado de este tiempo, es la voz de un campesino, pero con algo genial en su música, mejor dicho. No es la voz con todas las modulaciones necesarias para el vallenato de este tiempo, pero era la voz natural, original, folclórica. Absolutamente un juglar. Con esto sí bailaría uno, mejor dicho. Por los regiones del valle, me nombran a Juancho Polo, more por la calle, y el cariño es para todos. Y el mensaje, obvio, el mensaje que es cercano al contexto en donde él vivió, ¿sí? La costa, el Magdalena, Montería, el Cesar, tiene mucha conexión con Venezuela, y hay varias canciones que hablan para Venezuela. Hermosa, hermosísimo, la simplicidad de una guacharaca, un acordeón, la caja, mire, ese arte ahí. Y pero es genial. ¿En qué sentido? Que ustedes ya pueden escuchar el bajo. ¿Sí? O sea, es una innovación en el vallenato. Que Dios bendiga este año. Hago todo el que pueda.